Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y divertido: los volúmenes de revolución. Bueno, para comenzar, mi nombre es Brian Basilio González, estudiante de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. ¿Qué entienden por sólido de revolución? Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que esté contenida en su mismo plano. Esto se ilustra en la siguiente animación. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Una esfera, al girar un semicírculo por su lado recto. Un cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, como se ilustra en la siguiente animación. ¿Qué es el método de los discos? Este método consiste en hacer rotar nuestra función sobre algún eje para obtener un sólido de revolución que puede modelarse como una sumatoria de discos, como podemos ver en la siguiente animación. ¿Cómo calcular el volumen de los sólidos de revolución? El método de capas cilíndricas afirma que un sólido puede obtenerse mediante el giro alrededor del eje X de un área delimitada por la función f de x y un intervalo cerrado de a a b. Además, el volumen de dicho sólido se calcula con las fórmulas siguientes. Cuando el eje de rotación está en función de x, es la siguiente fórmula. Cuando el eje de rotación está en el eje y, es la siguiente fórmula. Cuando el eje de rotación y es igual a k, encontramos la siguiente fórmula. Y finalmente, cuando el eje de rotación, la recta x es igual a h, encontramos la siguiente fórmula. Ahora, veamos un ejemplo. Volumen de revolución de una función que gira alrededor del eje X. Voy a empezar explicándoles cómo calcular el volumen que engendra una función que gira alrededor del eje X. Tenemos una función que está delimitada entre los puntos X es igual a A y X es igual a B. Como pueden ver en la siguiente ilustración en el plano cartesiano. Si esta función la hacemos girar alrededor del eje X, se engendra un sólido de revolución, como se puede observar en la siguiente ilustración. El volumen del sólido de revolución creado por una función que gira alrededor del eje X se calcula con la fórmula siguiente. Hay que tener en cuenta que los límites de la integración se determinan con respecto al eje X y la función a integrar se define también en función de x que integramos con respecto a x. Veamos el ejemplo. Hallar el volumen que se engendra al girar alrededor del eje X la superficie comprendida entre la siguiente parábola. Y es igual a x cuadrada entre 4. Y las rectas x es igual a 0 y x es igual a 4. El enunciado nos da una función delimitada para las variables x y los límites de integración que son x igual a 0 y x igual a 4.
Por lo tanto, aplicamos la fórmula para calcular el volumen de un cuerpo de revolución que gira alrededor del eje X. Ahora, sustituimos los límites de la integración por 0 y 4 y fx por la función del enunciado. Resolvemos el cuadrado del paréntesis. Sacamos fuera la constante. Y ahora integramos. Aplicamos la regla de Barrow y operamos. Finalmente, simplificamos la fracción resultante y dejamos el resultado en función de pi. Como podemos ver, nuestro resultado es igual a pi 64 quintos unidades cúbicas. El resultado está dado en unidades cúbicas, ya que hemos calculado el volumen. Es su turno de resolver ejercicios ustedes. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido. Nos vemos luego. Saludos.